Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticias con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando en una nueva oportunidad a través de Américas Noticias, ya en una nueva emisión, la número 736, en la cual estaremos abordando, y se los adelanto de una vez, un tema bien complicado, bien difícil, bien doloroso, que particularmente me toca con muchísima fuerza y tiene que ver con la inmigración de nuestros venezolanos, de nuestros hermanos venezolanos. Cómo hemos sufrido, sobre todo aquellos que han salido de las fronteras en estos últimos 2 años, ya en América del Sur. Se refieren a nosotros como los caminantes venezolanos, y es que en efecto lo que ha vivido el país y lo que viven nuestros hermanos que están saliendo día a día es muchísimo más dramático de lo que pudo haber vivido las 2 o 3 primeras tandas de la inmigración venezolana, de la cual también estaremos hablando el día de hoy. Así que les quiero invitar, muy especialmente en este sentido programa, a que me acompañen compartiendo sus opiniones, sus comentarios. Déjenos saber desde dónde nos escriben y cómo ven el tema de la migración venezolana, sean o no, por supuesto, venezolanos. Y también apóyennos compartiendo nuestra emisión del día de hoy. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y quiero darle la bienvenida. Veo que Elena Madán, como siempre, con nosotros. María Eugenia Salazar, Esmeralda Elena también nos saluda, está ya conectada con nosotros. Pablo Aguabella, Ignacio Frenhagen también. Elena, de hecho, ya comienza compartiendo su opinión y nos dice, y se lo agradezco además enormemente, dice, qué tristeza tan profunda ver este pueblo andar y andar, cruzando mundo con tanta desesperación y desesperanza. Ya nosotros los hemos hecho por mar, y es algo duro, muy duro, nos los comenta Elena. Pablo dice, primera meta de los demócratas, el continente americano, zona libre de dictaduras. Y Ana Patricia Balsa también se conecta. Ojalá, Pablo, que eso sea así. Creo que el tema político, ya la gente, ya los gobernantes han entendido que el tema político de los países, por lo menos de nuestro continente, por no hablar de un poco más allá, son temas que nos tienen que ocupar, no solamente los temas domésticos, sino cuáles son las implicaciones de aquellos países en los que, lamentándolo mucho, sus destinos han caído en manos de las personas equivocadas. Y bueno, ya hay una gran respuesta. ¿Cuántas veces y cuántas denuncias hubo en torno a lo que implicaría la dictadura de Chávez y luego de Maduro y lo que podría venir? Y ojo, unas advertencias, denuncias que muchas veces se quedaron cortas. Muy probablemente ni usted ni yo hubiésemos imaginado que años después estaríamos bajo esta circunstancia conectados con este programa hablando de un tema tan delicado como el de la inmigración venezolana. Yo me niego a llamar a los venezolanos inmigrantes. Nosotros somos refugiados. No vivimos en una guerra de manera formal, pero sí, en efecto, somos víctimas de un conflicto, incluso armado, lamentándolo mucho, en manos de un régimen que, lamentándolo mucho, insisto, se encargó de destruir todas las posibilidades de desarrollo que tenía el país. Hay cálculos. La ONU, ACNUR y otras organizaciones indican que la inmigración venezolana, la movilidad de los refugiados venezolanos, solo se compara con la de los refugiados sirios. Después de 7 años de guerra, pues el único país con el cual nos podríamos comparar, al menos al cierre de esta emisión, sería justamente con el caso sirio. Pero bueno, tenemos muchísima información, no queremos quedarnos solamente en lo que, por lo menos yo, en lo que siento, sino además en lo que tenemos en términos concretos. Y debemos comenzar diciendo que algo, insisto, que habíamos advertido ocurrió. Y es que la inmigración venezolana ha desbordado a nuestros países de América Latina. Y era natural porque son países en vías de desarrollo, al igual que Venezuela. Son países que tienen sus propios retos, sus propios problemas. Y pues, lamentándolo mucho, esos problemas, al recibir a esa fragua tan grande de venezolanos, se maximizaron. Hablar, por ejemplo, de la atención de salud, lo que está ocurriendo en Brasil, sin hablar del tema de la violencia, el tema de la salud. Aborígenes venezolanos pasan
a Brasil porque no cuentan ni siquiera con los recursos necesarios para ser atendidos, ni siquiera en ambulatorios que le pertenecen al Estado venezolano. Entonces nuestros indígenas venezolanos están cruzando a Brasil con enfermedades endémicas y por supuesto esto supone la necesidad de atención inmediata, porque no solamente para salvar la vida del indígena venezolano, del hermano venezolano, sino también para prevenir una epidemia que pueda ocurrir en nuestro hermano país del Brasil. Estamos hablando del tema de la salud, pero también tenemos que hablar del tema de la educación y cómo se ha desbordado. ¿Por qué? Porque la planificación gubernamental en nuestros países de América y en todo el mundo, bueno, se hace periódicamente y se establece con base en unas estadísticas y unas proyecciones determinadas. Ahora, ¿qué ocurre cuando de la noche a la mañana te llegan aproximadamente 1 millón de venezolanos, por ejemplo, a Colombia, sobre todo al norte de Santander? ¿Qué ocurre allí en términos educativos? Ni hablar de la seguridad, de los centros de acopio y de ayuda a los inmigrantes, a los refugiados venezolanos. Refugios temporales como los que se habilitaron en Brasil y han sido, lamentándolo mucho, uno de ellos incendiado por una población brasileña molesta con un grupo muy mínimo de venezolanos que, lamentándolo mucho, fue a delinquir y a causa de 3 o 4 delincuentes que deben pagar las más altas consecuencias, más de 1.200 venezolanos se vieron en la obligación, en la penosa obligación de regresar a un país que los votó, porque esa es la realidad, los expulsó. Maduro y el régimen de Maduro ha sido profundamente beneficiado por esta emigración venezolana. ¿Y por qué lo digo así? Porque está recibiendo remesas. Este es un primer elemento. Tiene la misma o menor cantidad de exportación de petróleo por las razones que ya todos conocemos y ahora pues está aprovechándose de una multitud de venezolanos que están en cualquier parte del mundo, que así sea enviando un solo dólar, están impactando de manera inorgánica, pero al fin y al cabo está entrando dinero a Venezuela. De allí a que pues tengan la intención de abrir casas de cambio, cosa que no va a ocurrir porque en Venezuela el control cambiario existe. Eso es una fachada, el cuento del petro, el cuento del bolívar soberano y pues lamentándolo mucho para el gobierno, no va a poderse hacer de manera concreta con esos dólares. Sin embargo, pues sí se ha beneficiado al permitir que los venezolanos reciban comida y alimento sin mayor control aduanal. Pero bueno, continúo con lo que tenemos preparado para el día de hoy. Entonces, a partir de esta realidad que es digamos que tiene que ver con cómo se han desbordado estos gobiernos de América Latina y también de la desesperación de llegar al otro lado como sea, pues se han abierto una serie de ventanas preocupantes. Por ejemplo, en la frontera colombo-venezolana, son 2.000 kilómetros de frontera. Hay, por supuesto, 2 pasos fronterizos oficiales. Pero a partir de esos, o aparte de esos 2 pasos fronterizos oficiales, hay múltiples trochas gobernadas y controladas por grupos insurgentes, terroristas, paramilitares, guerrilleros, como usted lo quiera mencionar. Se calcula que nada más, y estamos hablando de cifras extraoficiales, nada más en el 2018 han cruzado más de 45.000 venezolanos solo por estas trochas. Ahora usted dirá, bueno, pero ¿qué implicación puede haber allí? ¿Qué tiene de malo? Más allá de la violación, por supuesto, desde el punto de vista legal e inmigratorio. Bueno, que esas trochas, al estar controladas por los grupos paramilitares, guerrilleros, terroristas, etcétera, la gente está sometida a los designios de este tipo de grupos. Por ejemplo, les piden vacuna en el mejor de los casos, están reclutando a jóvenes y a menores de edad en Colombia apenas, y en Venezuela también, pero apenas cruzan a través de estas trochas, están siendo reclutados sobre todo por el ELN. Hay una parte que controla la FARC, pero la mayoría la controla el ELN. Hay trata de mujeres, hay desapariciones de niños. Es decir, lo que está ocurriendo es algo inimaginable para nuestra población venezolana. Son condiciones además precarias las que viven nuestros hermanos que están saliendo actualmente, insisto. Ha habido 3 fraguas distintas desde el punto de vista migratorio. Aquellas de los empresarios entre el 98, el 2004, por allí salieron de Venezuela ya olfateando lo que podría ocurrir.
Luego vino la de los profesionales que fueron en su gran mayoría afectados por la famosa lista Tascón, por los despidos, que eso también comenzó en el 2002, pero se extendió hasta el 2008 de la industria petrolera. La tercera fragua tuvo que ver con aquellos profesionales de clase media o clase media baja que salieron también del 8 por lo menos al 15, al 16, y luego esta que está saliendo del 15, 16 en adelante, que tiene que ver con personas que vienen de los estratos más bajos, que no tienen recursos, que no tienen capacidad para costearse ni siquiera un autobús que te lleve desde Cúcuta a Bucaramanga. Por ejemplo, están nuestros venezolanos, nuestros hermanos venezolanos están cruzando no solo la frontera, sino que están pasando desde Venezuela y hasta Ecuador a pie y en aventón, en cola. Están pidiendo que les den, los lleven a los que puedan en vehículos, en el trayecto que sea posible, y el resto lo están haciendo a pie. ¿Ustedes saben cuántos kilómetros hay desde Venezuela hasta Ecuador? Hay 1000 kilómetros. Hubo un registro de la BBC Mundo al cual tuve acceso, que reportaba a un venezolano que tenía ya 2 semanas caminando para llegar justamente hasta Ecuador. Hablaba de las vicisitudes, de lo que ocurre con el clima, porque además el clima es, digamos, se ha encargado de hacer mella también en estos venezolanos que están cruzando. Están acostumbrados ya a los insultos, hay violencia también en el camino, a su propio desgaste físico, a no contar con medicinas ni comida. Afortunadamente hay buenos samaritanos a lo largo y ancho de nuestra América del Sur que se han encargado de darle a los que pueden medicina, comida, cobijo. Incluso algunos habilitan los porches de su casa para que queden a buen resguardo, que puedan descansar allí. Pero el hecho es que hasta llegan con hipotermia. Y no solamente eso. No estamos hablando solo de venezolanos o de jóvenes que tienen la fuerza necesaria para cruzar. No, estamos hablando de personas discapacitadas, estamos hablando de personas de tercera edad. Incluso hay un relato de una madre que tiene 2 hijos, una niña de 1 año y uno de 4 años, que llorando, en pleno llanto, confesaba su desesperación y la necesidad de haber cruzado y caminar lo que tuviese que caminar por el futuro de sus hijos. Ella decía que no los podía dejar solos en Venezuela y que tenía que cargar con ellos a cuestas. Bueno, eso es parte del vía crucis que está viviendo hoy día el pueblo venezolano. Voy un poco más abajo para compartir también los comentarios. Ana Patricia Balsa también. Berta María Araujo está con nosotros. Osvaldo Serrano. Gracias a todos por compartir el programa del día de hoy. Por allí nos dice Elena, no, Vladimir, el propio brasileño atacado aclaró que no fueron venezolanos, sino delincuentes de la zona. Bueno, pero la realidad, Elena, es que 1.200 venezolanos tuvieron que huir a Venezuela a partir de lo que ocurrió en esta población al norte en el estado de Roraima, al norte de Brasil. Esa es una realidad. Así que, tanto así que hubo protestas posterior a este enfrentamiento con los venezolanos, hubo protestas y exigencias al gobierno de Brasil para que trancara la frontera entre Venezuela y Brasil. El gobierno de Michel Temer, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo que no lo van a hacer, que ellos van a permanecer con las puertas abiertas, que entienden el drama y la crisis venezolana y por lo tanto pues no van a prohibirle el acceso a los hermanos venezolanos. Fíjense que la mayoría, cosa interesante, dice que busca mejores oportunidades. Es decir, ellos no están diciendo en su gran mayoría que están saliendo por problemas políticos. Están saliendo básicamente por no contar con los recursos mínimos para poder vivir en el país, para poder sobrevivir en Venezuela. Sin embargo, lo que hay detrás de todo esto es que todo obedece a razones políticas. El que usted no tenga comida, el que usted no tenga medicina, ni seguridad social, ni seguridad pública, ni capacidad para educar a sus hijos, ni transporte, ni servicios básicos, obedece a una política de Estado. Son 19, casi 20 años, estamos a punto de cumplir 20 años de aquella funesta elección de Chávez en el 98. En diciembre de 98 estamos ya listos para cumplir los 20 años y hoy día, 20 años después, lo que estamos viviendo es el fruto de un modelo que, lamentándolo mucho, nos llevó
a huir de nuestro propio país, ese que ya no reconocemos, ese que pensamos que ya no es nuestro. A ver, continúo un poco más abajo. El hecho es que, según las cifras oficiales, es el mayor movimiento migratorio de la historia latinoamericana, y cuando hablo de cifras oficiales me estoy refiriendo al Servicio de Refugiados de las Naciones Unidas. Además, una nota retratada por Infobae nos hablaba justamente de eso. Dice que solo se compara, yo les había comentado, con la migración siria después de 7 años de guerra. Claro, estamos hablando, Venezuela tiene una población de más de 30 millones de habitantes, y aunque la ONU solo retrata aproximadamente 2.3 a 2.5 millones de venezolanos que han salido, todos sabemos, y además no es que sabemos por ósmosis, lo sabemos porque hay un servicio de refugiados jesuitas para refugiados, sabemos que han venido, por ejemplo, la propia Organización Mundial de las Migraciones, entre otras organizaciones han venido registrando, ya para el 2017 se calculaba 4.5 millones de venezolanos fuera del país, y el año más dramático de la emigración venezolana ha sido el 2018. No hemos terminado el 18 y lo que ocurre en América es dramático. En Perú, más de 5.000 venezolanos ingresan diariamente. En Ecuador, casi 5.000 venezolanos. En Colombia, se calcula que 50.000 venezolanos pasan por Colombia todos los días. Algunos a comprar insumos, otros para transitar hacia otros países. Otros van y vienen por un tema de laboral o de comercio, pero en su mayoría están huyendo de la realidad venezolana. Por ahí dice Elena, Vladimir, es exactamente lo mismo que en Cuba, sin duda. Susana Boada también está con nosotros. Les invito a todos a incorporarse con sus comentarios en torno a este tema tan delicado y tan triste que es el caso de la inmigración venezolana. Ya nos dicen los caminantes venezolanos. ¿Y por qué? Ya se los he comentado. Salimos desde Venezuela. Ni siquiera contamos con los recursos mínimos para garantizarnos el primer día de alimento. Y aún así, con fe, con fuerza, con sacrificio, con una cruz encima, salimos a cargar con esa cruz y poder llegar a otras tierras mucho más fértiles. Es lo que ha ocurrido. Son 1.000 kilómetros hasta Ecuador y las carreteras de nuestra América del Sur, bien sea por Brasil, llegando hasta Manaos, o bien sea pasando por Colombia, por Ecuador, por Perú, en adelante, pues están repletas de venezolanos. Hoy día, los principales medios internacionales se están abriendo con esta información. El éxodo venezolano, ese es el tema común de todos los medios internacionales. ¿Y por qué? Porque le ha explotado en la cara a nuestros países de América Latina. Bueno, a ver, les hablé de las trochas, que es importante que lo tuviéramos allí. Por supuesto, estas migraciones han generado brotes xenófobos. Lamentándolo mucho, la xenofobia nos ha tocado también en distintos países. Lo vivimos en su oportunidad hace 2 años en Panamá, ustedes lo recordarán. Mucha fuerza, incluso canciones en contra de los venezolanos, de nuestras mujeres venezolanas también. Algunas protestas tímidas, pero al fin y al cabo existían, estaban las protestas allí. Y no solamente en Panamá, lamentándolo mucho, esto ha continuado por el continente. Lo hemos visto en República Dominicana, lo hemos visto en Trinidad y Tobago, donde tenemos hermanos venezolanos detenidos por el simple hecho de querer huir de Venezuela. Mientras Trinidad y Tobago y Venezuela llegan a un acuerdo, este fin de semana llegaron a un acuerdo comercial, vaya usted a saber, sin tocar ni siquiera el drama de la inmigración venezolana. En el sur del continente también se viven hechos de rechazo, de repudio en algunas pequeñas poblaciones de Colombia, pero sobre todo se está viviendo en Perú. Por supuesto, tenemos que criticarlo y que denunciarlo públicamente, pero es natural en el sentido de, sin aceptarlo, insisto, el sentido del drama que está viviendo hoy día Perú en términos migratorios. Perú, y por acá tengo las cifras, es el segundo país de preferencia a la hora de huir de Venezuela. El primero es Colombia con 37,5%, el segundo es Perú con el 36,8%. Fíjense que mis anotaciones, cifras de ACNUR, por cierto, que es el alto comisionado para las Naciones Unidas de los Refugiados, nos habla que en términos de asilos, Perú es el país número 1 hoy día. Para el 2017, 33.149 personas
pidieron asilo en Perú, pero para el 2018, y todavía no lo hemos terminado, se triplicó esa cifra, 90.000 personas. Y hay que entender las implicaciones institucionales, las capacidades limitadas que tienen nuestros estados, nuestros gobiernos de América Latina para atendernos. Si pasa en Estados Unidos, que hay venezolanos que tienen hasta 5 años esperando, 5 o 6 años esperando para obtener una cita para discutir su caso de asilo, imagínense lo que puede ocurrir con el resto del continente americano. Esto solo para poner en perspectiva a nuestra comunidad internacional. Ahora, pero hablándoles en concreto, el hecho es que algo que nos pareció interesante de cara a estos ataques que hemos recibido, sobre todo en América del Sur. Estuve leyendo declaraciones de Christian Krueger, el que no lo conoce es director de Migración Colombia, hablando justamente sobre la decisión de Ecuador y de Perú, que vamos a estar hablando de la jueza que revirtió esta decisión de Ecuador. Recordemos que para la semana antepasada, Ecuador y Perú habían determinado la necesidad o mejor dicho, el requisito para poder ingresar a estos países de tener un pasaporte venezolano. En cualquier país sería normal, usted tardaría 1 hora, cuando mucho un par de días en obtener su pasaporte. En Venezuela no es así, porque además de todo el régimen se ha encargado de evitar la emisión regular de pasaportes. Hay una gran mafia, muy peligrosa por cierto, que controla la emisión de pasaportes. El país de España retrató esta situación y hablaba de el costo de entre 700 y $5.500 para obtener un pasaporte. Por supuesto, los venezolanos no tenemos, sobre todo los que están aún en el país, no tienen capacidad para poder pagar ni siquiera $700 americanos para obtener un pasaporte. Bueno, Christian Krueger, quien es director de Migración Colombia, ha dicho lo siguiente: sabemos que su gobierno, refiriéndose a Venezuela, no los está expidiendo a los pasaportes. Así que pedirlo es castigar al pueblo por los errores de sus mandatarios. Esto lo ha dicho el director de Migración Colombia, Christian Krueger, respondiéndole a Ecuador y a Perú, por cierto, a la vez invitándoles a una reunión que se va a llevar a cabo este lunes, se va a llevar a cabo en Colombia, entre Perú, Ecuador y Colombia, para abordar de manera colectiva, de manera tripartita, una crisis que le ha explotado en la cara a los 3 países y que los 3 países deben afrontar con mucha fuerza. Colombia lo ha hecho con una garra increíble, le agradecemos enormemente a Colombia, también a Ecuador y a Perú. No hay por qué ser mezquinos, han recibido una población enorme venezolana. Sin embargo, la decisión que tomó Ecuador y Perú pues terminaron afectando profundamente a su hermano país de Colombia. Así que muy bien por estas declaraciones que ha dado Christian Krueger, director de Migración Colombia. Bueno, tenemos una cantidad de comentarios que quiero incorporarlos absolutamente todos, pero nos toca hacer nuestra primera pausa. Voy a adelantar un poco más con ustedes. Vamos a ver, Osvaldo Sereno nos dice: es lamentable lo que vivimos en Venezuela por culpa de la tiranía dirigida por narcotraficantes, psicópatas y sádicos. No les importa la vida, nos comenta Osvaldo Sereno. Me dan un segundito que tengo por acá un problemita con el equipo. Otro elemento que tenemos por acá, a ver qué nos dice nuestra querida Elena Madán. Dice: me incomoda sobremanera cuando hablan de la incapacidad del régimen, cuando en realidad, interesante, vamos a ver qué nos comenta Elena, cuando en realidad es que se trata de una política de Estado bien pensada y aplicada para eliminar a todo aquel que proteste por razones políticas y además aprovecharse de las remesas para continuar haciendo daño. Eso tienes toda la razón, Elena. Berta dice: la ONU, preocupados por el éxodo venezolano, deberían estar preocupados de qué hacer para retirar este régimen de una vez por todas, pero como sabemos, la hipocresía diplomática hacen de cuenta que Venezuela es muy democrática. Galimatías nos dice una pregunta: ¿cuándo toda la oposición se pondrá de acuerdo para un medio alternativo de comunicación donde pueda todo venezolano conseguir información? Muy buen punto el que nos da Galimatías. Ojalá que eso se pudiera dar. Ahí también el régimen de Maduro ha hecho mella
se ha encargado de destruir las vías de comunicación posibles que tenemos. Y tenemos el caso de Globovisión con Gorrín, uno de los grandes implicados del lavado de $1.200 millones, entre los cuales se encuentran los hijastros de Cilia Flores. Bueno, eso es un punto clave el que tú estás dando, Gale Matías. Ojalá y podamos establecerlo nosotros por nuestra cuenta. Elena dice, yo creo que la mal llamada oposición murió. El pueblo no la reconoce y eso es lo peor que le puede haber sucedido a Venezuela en estos momentos. Y también Celia Montenegro dice, con el peor gobierno del mundo, sin duda alguna. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. No se me vayan. Apóyenme con algo. Compartan el programa, aquellos que están en vivo, porque en la segunda parte vamos a hablar de lo que ha significado, y escuchan este nombre, por acá lo tengo, Judith Castillo, jueza de menores en Ecuador. Escuchen bien el nombre, Judith Castillo. A ella le debemos muchísimo, sobre todo a aquellos venezolanos que intentan cruzar al Ecuador. Vamos a estar hablando de ella, vamos a estar hablando de cifras concretas de la inmigración, de casos y testimonios que quiero compartir con ustedes, pero les pido, compartan el programa y además sus opiniones y comentarios en torno a este tema. Si ustedes son inmigrantes también, escríbanos su experiencia y permítanos compartirla con todas nuestras emisoras internacionales. Así que no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia, nuestra emisión número 736.